En el Salmo capítulo 24, vamos a meditar un poco en la palabra en este día, en lo que dice el Salmo 24. Y dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es? De Jehová. El Señor, Él es el dueño y Él es el que cuida de nosotros. Él es el que nos sostiene. Él está atento. Y dice que aún los pajarillos que no siembran, que no cosechan, que no hilan, aún los pajarillos el Señor los sustenta. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Que valemos más que ellos. Entonces aquí el Salmo 24 reconoce que de el Señor es la tierra y su plenitud. Todo le pertenece a Dios, todo es de Dios. El enemigo muchas veces nos quiere hacer creer de que somos los dueños. Nosotros somos administradores. Por eso Job dice estas palabras: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es Dios quien abre las puertas, es Dios quien provee, es Dios quien nos sostiene, es Dios que le ha dado a usted la facultad, el poder, la autoridad, la carta poder, podemos decir, para que usted opere como dueño. Pero usted no es el dueño, Dios es el dueño. Es por eso que los hombres y mujeres que Dios nos ha empoderado en las finanzas o en un ministerio o en el gobierno, porque Dios es quien pone y quien quita, fueron las palabras de Nabucodonosor. Porque cuando Dios le habló a Nabucodonosor que le reconociera, él no quiso hacerlo. Era uno de los reyes más potentes de ese tiempo. Y dice la palabra que fue quitado el rey Nabucodonosor del poder y fue enviado a comer con las bestias del campo. Sus uñas le crecieron, dice la palabra. Su cabello le creció. Estuvo por 7 tiempos hasta que reconoció, dice, que alzó su mirada a los cielos y reconoció que Jehová Dios pone y quita reyes. Y le dio toda la gloria y llevó a su pueblo a que reconocieran el Dios de Daniel. Es al Dios a quien servimos, al Dios todopoderoso. Él es fiel y si usted le reconoce en todo tiempo, Él siempre le va a dar la salida. El versículo 2 del Salmo 24 dice: porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá con bendición, bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Cuando mantenemos ese corazón puro y manos limpias, usted va a recibir esa bendición del Señor. En el corazón puro no hay egoísmo, no hay envidia, no hay avaricia, no hay engaño, hay transparencia. Y Dios quiere que así sea nuestro corazón. Dios quiere que así caminemos. Dios quiere que así nos manifestemos con nuestros prójimos en todo tiempo. Qué lindo tener esa paz en el corazón. Cuando usted trabaja con engaño, cuando usted trabaja con mentira, cuando usted trabaja con falsedad, ¿sabe qué? No sé si usted ha escuchado en su país esta frase: el que las usa, las imagina. Cuando usted hace eso, usted siempre anda pensando que a usted se lo van a hacer. Pero aquel que es transparente en su vida, aquel que es limpio, aquella que es limpia, que es puro de corazón, es una persona que no teme, es una persona que tiene seguridad, que la bendición de Dios está sobre su vida. Dice el versículo 6: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Tal es la generación. Cuando nosotros honramos a Dios, aún nuestros hijos miran el favor de Dios. Aún nuestros hijos ven esa bendición. ¿Cuántos no quieren que sus hijos, sus nietos, bisnietos
reciban bendición. Porque así como la maldición llega hasta la tercera y cuarta generación, también la bendición corre hasta la tercera y cuarta generación si nosotros les enseñamos, les instruimos en los caminos del Señor. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ejemplo, se lo puedo testificar yo mismo. Aunque el enemigo atacó el hogar de mis padres y lo llevó al divorcio, pero mi papá pidió a mi mamá que por lo mínimo a la escuela dominical nos mandara los domingos para que recibiéramos esa palabra. Aunque dejamos de venir acá al centro, a la iglesia, teníamos un vecino, y que Dios bendiga su descendencia, su nombre Manuel Puerto. Él cuidaba con sus hijos también, con sus hijos. Si él no podía ir, sus hijos nos llevaban a la iglesia, a la escuela dominical. Íbamos un buen grupo, vivíamos en la laguna, cruzábamos el puente de la laguna caminando todos y nos íbamos por la calle del Tanque. Yo soy nativo aquí de Puerto Cortés. Y ahí íbamos caminando a recibir la palabra del Señor. Y ahora casi eso no se mira. Y más ahora con este toque de queda, pues, que no quieren que los niños vayan. Si los niños siempre se van a mover, se va a buscar una manera como reciban sus clases. Al inicio, posiblemente en plataformas. Pero esa enseñanza en plataforma con los niños no es muy leal. El niño es muy hiperactivo. Y los padres muchas veces andamos trabajando, otros están haciendo labores o cosas en la casa que no pueden estar sentados ahí. Los niños están conectados y aún están con la cámara habilitada, pero están viendo otras cosas en Google o en otras cosas. Se distraen. Esa educación para el niño no es muy leal. No hay como estar presente, que está alguien viendo los que están trabajando y que lo están haciendo. Que las tareas no hay uno mayor que les está ayudando, sino que ellos las están haciendo. Pero cuando instruimos al niño en su camino, dice la palabra, cuando instruimos al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Padres, trabajemos. No descuidemos que por lo mínimo una vez a la semana o 2 veces a la semana haya altar familiar en nuestras casas. Haya altar familiar en nuestras casas. Yo hasta el día de hoy le doy gracias a los maestros que Dios usó para que me enseñaran en la escuela dominical. Y también le doy gracias a Dios por una tía que me formó en lo que fue ser diligente, ser disciplinado, ser honrado, respetar. Y bendigo a su familia, mi tía Esmeralda, bendigo a su familia, bendigo a sus hijos, a sus nietos, los bendigo. Y que esa siembra que puso en mi vida, también Dios se la duplique, triplique y hasta el 30, 60 y 100 por uno. Agradezca por la gente que Dios ha usado para formarle a usted. Por la gente que Dios ha usado para formar su carácter. Tal vez usted se enoja, jovencito, jovencita, cuando es instruido, sea en la escuela o en la iglesia o en casa. Pero dele gracias a Dios porque esa gente que le está formando no le está haciendo un daño. Está puliéndole para que usted sea un hombre o una mujer de éxito. De éxito. En el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, él da testimonio de que el padre rico, cuando ellos le pidieron que les enseñara cómo hacer dinero, los probó a tal manera que los llevó a trabajar sin darles nada, si verdaderamente querían aprender a cómo hacer dinero. Somos probados en nuestra vida. Cuando usted trabaja por una pasión, cuando usted trabaja por una convicción, no solo porque ve el dinero, sino que sabe que está siendo formado, que está siendo equipado, que está siendo entrenado. Es por eso, hay muchas empresas que cuando solicitan currículos de personas, y dentro de los currículos van personas
que han servido en la Cruz Roja, en los bomberos, o han tenido un servicio voluntario, a esas personas les dan una prioridad. Porque si alguien trabaja voluntariamente sin interés del dinero, saben que esas personas pueden producir más allá, y en medio de una prueba, en medio de una necesidad, no se van, se mantienen firmes, porque un día aprendieron, y se lo puedo testificar. Yo trabajé 2 años de voluntario, de misionero. Fuimos probados, pero ahí el Señor me enseñó que Él es el dueño del oro y la plata. Por eso el dinero a mí no me mueve. Lo ocupo, lo uso, pero el dinero no es mi Dios. Pasé ese proceso, porque cuando yo me fui de misionero, aquí entre nos, mi plan era servir los 2 años de misionero y después bajarme en los Estados Unidos y quedarme allá. Ahora entro a los Estados Unidos las veces que quiero, porque no solamente esa vez Dios me permitió, me dio la visa y nos ha accesado. Usted es probado en lo poco, pero cuando usted se deja llevar por la fe, porque la fe es la moneda del cielo. Con la fe usted toca el corazón de Dios. Por eso dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos oportunidades de irnos a los Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Podríamos irnos, pero aquí estamos en nuestra nación. ¿Sabe por qué? Porque no es la tierra, es el Dios al que servimos. Y qué más lindo que no solamente a mí y a mi casa nos va a levantar el Señor, sino a muchas familias. No solamente las que pastoreo en el Ministerio Evangélico de Eulogio, sino aquellos que reciben la palabra. Porque hay 2 cosas que van a traer cambio en su vida: el manto bajo el que usted opera y la palabra que usted recibe. Trae en su vida un crecimiento. Por eso Dios dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es por eso que traigo esta palabra a usted, esta palabra que traerá cambio a su vida, para que medite en ella, para que la guarde, para que la ponga por obra, y el Dios de los cielos, Él le prosperará, Él le bendecirá. Ayer que meditábamos en Isaías 55, 5, gente que no conocemos nos van a llamar. Gente que nosotros no conocemos ni que nos conocen a nosotros vamos a llamar. Y por causa del favor de Dios, por causa de la honra de Dios que está sobre nuestras vidas, Dios nos va a accesar. El favor de Dios nos abre puertas que el dinero, que la política, ni conocido nos puede abrir. Puertas se abren. Miren lo que dice la palabra del Señor. En Nahum capítulo 1 versículo 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios conoce a los que en él confían. Cuando usted pone su confianza en Dios, Dios no le va a dejar que usted quede avergonzado. En la angustia, Él le va a fortalecer. Si alguien en este tiempo de esta pandemia ha estado en angustia, en aflicción, si usted confía en el Señor, dice que Él le conoce y que Él le fortalece. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios no nos abandona. Él cuida de nosotros. Su confianza en Dios no va a ser tomada en vano. Mire, por eso dice el Salmo 33, 11 y 12. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde el momento que usted está confiando en el Señor, es porque ya la confianza del Señor o en el Señor es una señal de que usted ha entrado en ese grupo escogido.
Le dábamos lectura también ayer al Salmo 65:4, que dice que son bienaventurados los que Jehová escogiere y atrajere así. Cuando usted está respondiendo al llamado a Dios para venir a adorarle, para venir a servirle, para buscarle, para honrarle, usted es un bienaventurado. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y en otra parte dice, bienaventurados los que confían en Jehová. Hay bienaventuranza, hay bendición sobre nuestras vidas por confiar en el Señor. Hay bendición, y el versículo 5 del Salmo 65 dice, con tremendas cosas nos responderá. Dios nos va a sorprender. Aunque el enemigo y los que han planeado estas situaciones tenían un plan, lo que no saben que hay uno mayor que ellos, que tiene un plan de salida para su pueblo, para sus hijos, para los que confiamos en Él. Porque esa es la diferencia que se mira entre un carro sencillo y un carro que tiene doble, que es 4x4, cuando está cuesta arriba. Ahí se ve la diferencia. Y estos tiempos son tiempos de cuesta arriba. Son tiempos donde se mira el respaldo, el poder sobrenatural de Dios operando en nuestras vidas. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Mas sin embargo, también en la palabra, nos enseña la palabra en lo que es en Amós capítulo 3, versículo 3. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Porque de algo que es bien importante es que nos pongamos de acuerdo. Si usted estoy compartiendo la palabra y usted la rechaza, usted no está de acuerdo. Es por eso que hay muchas personas que aunque en la casa donde se congregan, la iglesia, vamos a decirlo para que lo entienda, la casa de oración o el manto bajo el que están, ¿por qué ese manto no opera en sus vidas? Porque lo están criticando. Yo soy muy claro y se lo digo a la iglesia. Si usted en esta casa, usted no está creciendo, usted no está cambiando, posiblemente esta no es su casa. Y pídele a Dios que le guíe cuál es la casa donde usted va a dar fruto. Porque no es razón de tener una cantidad de gente. Porque la casa del Señor no es una bodega, es un lugar donde venimos a tener un encuentro con Dios. Y la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Usted cree que no le duele en el corazón a uno estarles predicando la palabra y verlos que siguen viviendo igual? Ese no es el propósito de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay vida en Jesús. Hay un nuevo camino. Ayer hablábamos de los caminos, que los caminos del Señor son más altos. Tiene que haber cambio en su vida. Usted no puede decir que es cristiano y sigue viviendo igual. Sigue levantando falsos. Sigue criticando a las personas. No siga esa vida. Esa no es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es una vida donde se manifiesta el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, que es templanza. Entonces, ¿qué dice Amós? ¿Andarán dos juntos si no pusieren de acuerdo? Jesús nuestro Señor dijo, si dos se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidan será hecha. Tenemos que trabajar en el acuerdo. Porque hay casas que no prosperan. Porque el esposo agarra un camino y la esposa otro camino. Eso no funciona. Una casa dividida, lo dijo el Señor Jesús, una casa dividida no prevalecerá. ¿Quiere usted que su casa comience a ver el favor de Dios? Comiencen a trabajar en unidad. Pónganse de acuerdo. Esposa, esposo, pónganse de acuerdo. Que la esposa respete al esposo como autoridad, como cabeza que Dios lo ha puesto. Y que el esposo
Mire a esa esposa, como dice la palabra, como vaso más frágil. Nosotros como catrachos, se nos hace creer que somos machos, macho catracho. No es que no somos hombres, pero ese machismo a veces no nos deja trabajar en unidad con la esposa. ¿A quién más vamos a preferir de trabajar como socios? Sino a nuestra familia, nuestra esposa o el esposo, sea en el negocio, sea en la empresa. La mejor sociedad, porque se imagina usted de hombre levantando un negocio, una empresa, crece. Pero cuando usted se muera, si ellos no tomaron la visión, otro la va a tomar o se va a cerrar. Entonces andarán dos si no se pusieran de acuerdo. Pero dice el versículo 7 del mismo libro de Amós: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Una vez más, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios, antes de hacer algo en la tierra, Él lo revela. Hemos visto algunos videos de hombres y de mujeres que Dios les habló, que venía momentos difíciles para las naciones y que la economía iba a ser sacudida. Mas también el Señor decía a través de sus siervos: por dos cosas la economía del pueblo de Dios se va a mantener, y es por su nombre y por sus promesas. Por su nombre y por sus promesas, porque en el nombre de Dios se encierra todo el mover de la provisión, de la bendición del hombre aquí en la tierra. Si lo conocemos a Él como Jehová Jireh, es Jehová nuestro proveedor. Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, porque Él es quien pelea por nosotros. Y así, en su nombre, como se lo dijo a Moisés, cuando Moisés les preguntó: y cuando vaya a ellos, ¿qué nombre les voy a decir? Y Él le dijo: el yo soy, yo soy. En el yo soy se encierra toda la plenitud de Dios. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, pero Él tiene toda la plenitud. Él sabe qué hacer hoy, qué hacer mañana, qué hacer dentro de 5 años, qué hacer dentro de 100 años. Hay procesos que Dios le está permitiendo pasar a usted hoy, porque lo está preparando para lo que va a recibir mañana. Porque si su corazón no se prepara, esa bendición se le puede tornar en maldición, dejando los caminos del Señor. Porque las personas que no son procesadas, cuando vienen los sucesos, ahí se revientan, dejan los caminos del Señor, sea en prueba o sea en provisión, porque el corazón no estaba preparado para recibir esa cantidad y se envaneció. La carne no muere, la carne se crucifica a diario. Por eso las personas que no oran y que no ayunan fácilmente explotan en la carne. Dios hace conocer todo lo que Él va a hacer, lo hace conocer a través de sus siervos los profetas, porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ayer les mencioné un poco de lo que dice Ezequiel 22:30, porque el Señor anda buscando entre los hombres uno que se levante y que haga vallado, que se ponga en la brecha delante del Señor a favor de la tierra para que no la destruyese. Dios, Él conoce las leyes que ha establecido en el mundo espiritual. Leyendo en la historia, y especialmente de esto nos habla Daniel capítulo 9, en el versículo 2, Daniel 9:2, Daniel se puso en la brecha.
Pero especialmente en esta cita, en el 9:2 de Daniel dice la palabra: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente. Sí, le voy a leer el 1 para que usted sepa de quién está hablando Daniel ahí. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. En tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Cuando Daniel está dándole lectura a las escrituras de los profetas, dentro de ellas estaba la lectura del profeta Jeremías, pero también está dando lectura y está meditando en lo que Dios había dicho al profeta Isaías. Y cuando nosotros miramos en el libro de Isaías, habla en el capítulo 44 de Isaías 44:28, donde el Señor está diciendo estas palabras, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Ciro, más adelante en el capítulo 45 de Isaías, en el versículo 1 dice: así dice Jehová su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dimos lectura anteriormente en Amós 3:7 que el Señor no hará nada sin que lo haga saber a través de sus siervos los profetas. Daniel, un hombre dado a la profecía, a la revelación, entendido en los tiempos, y revela la palabra que el espíritu que había en Daniel era superior al de todo el resto de los hombres gobernantes que estaban al lado del rey, porque el espíritu de Dios estaba con Daniel. Una persona que entiende esto es una persona que ama la oración, que ama el ayuno y que ama el estudio de la palabra para entender los tiempos. Es por eso que nosotros, como líderes espirituales, estamos demandados a estar buscando continuamente el rostro del Señor en la oración, en el ayuno y en el estudio de la palabra. Cuando Dios está dando esta palabra a través del profeta Isaías, ni había nacido el rey Ciro. Ni había nacido el rey Ciro, porque Dios va a revelar lo que él va a estar haciendo, y lo que él está haciendo, él ya lo reveló. A alguien Dios ya le habló. Ahora es más fácil que las palabras del Señor sean reveladas, porque lo que ahora hay a través de la media
se expande rápidamente por las naciones. Pero años antes, tal vez solo el pueblo donde se daba la palabra. Daniel está meditando en esto y comienza a orar. Comienza a orar porque ya Daniel ya en el tiempo de Daniel ya está Ciro. Daniel comienza a orar conforme a la palabra profética del Señor, a la palabra dada por el Señor. Y en ese tiempo se comienza a edificar la casa del Señor. Pero se paró de edificar la casa del Señor. ¿Y sabe cuándo se paró de edificar la casa del Señor? Cuando Daniel murió. Porque murió el hombre que se estaba poniendo en la brecha. El hombre que se estaba moviendo en esta revelación. Dios no va a hacer nada, como dice su palabra, busqué uno que se pusiese en la brecha, que levantara vallado para que no destruyese la tierra. Intercesores, hombres y mujeres de Dios. Esto no depende de un gobierno, esto no depende de política, esto no depende de hombre. Depende del pueblo del Señor, que nos levantemos a buscar su rostro. No es mano de hombre la que va a librar, es la mano del Señor. ¿Sabe hasta cuándo se volvió de nuevo a continuar edificando la casa del Señor? Hasta que Dios vuelve a levantar otro profeta, el cual vino a hablar al pueblo, y era el profeta Ageo. Porque la gente, debido a la oposición que habían tenido, dijeron, no es la voluntad del Señor que se continúe edificando el templo. ¿Y sabe qué hizo la gente? Cada quien corrió a su propia casa. Y en el libro de Ageo, el profeta Ageo viene de nuevo con la palabra del Señor. Y dice que el espíritu del pueblo, pero primeramente del sumo sacerdote y del gobernador, fueron despertados, y después el del pueblo. Y nuevamente fueron fortalecidos, activados para volver a la casa del Señor. Este es un tiempo en el cual Dios viene levantando hombres y mujeres que volveremos a la casa del Señor con una mayor activación, con mayor revelación, amando la oración, amando la palabra, amando el ayuno, amando la adoración, amando estar en lo secreto de la presencia del Señor. La voluntad de Dios es que usted pueda ser usado y que usted sea parte del cambio, parte de la bendición de nuestra ciudad y de nuestra nación. Si nosotros clamamos, como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si usted y yo nos ponemos en la brecha, como padres, como hijos, como hombres y mujeres de Dios, como cristianos, como hijos del Señor, y comenzamos a levantar ese clamor, Dios va a responder. Para el 26 de junio estamos llegando a los 100 días, a los 100 días de los que el Señor dijo a través del apóstol Guillermo en Tegucigalpa. Son 100 días para la nación, en los cuales como nación tenemos que estar en oración y en ayuno, clamando delante del Señor para que Dios intervenga en nuestra nación Honduras. Y este mes de junio es un mes que en medio del pueblo de Israel es conocido como un mes de provisión. Es un mes de provisión, un mes de finanzas, un mes en el cual hay un movimiento en las finanzas. Claro, el enemigo se había levantado para cortarlas. Así como mirábamos el día de ayer, la multiplicación que el Señor Jesús hizo del pan estaba cerca de esa fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua en medio del pueblo de Israel, cuando fueron sacados de Egipto, sacados de la esclavitud, y no con manos vacías, sino con gracia, con manos llenas. Así Dios, nosotros como su pueblo,
y todo aquel que abre su corazón para confiar en el Señor, así como dice aquí del rey Ciro, abrirá puertas, porque las puertas que Dios abre, nadie las cierra, y las que Dios cierra, nadie las abre. ¿Podrá imaginarse usted que a un rey como Ciro, que no era del pueblo del Señor, el Señor lo llama en Isaías 44:28, pastor? A Ciro el Señor lo llama pastor. Es mi pastor. De Ciro dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo será fundado. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios quiere que hagamos lo que Él dice, lo que Él pide. Si usted y yo hacemos lo que Dios dice, nuestras vidas serán transformadas, nuestra ciudad será transformada, nuestra nación será transformada. ¿Qué necesitamos? Hacer la voluntad de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo habla en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, y da estas instrucciones. No os conforméis, pero el versículo 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Deje que la voluntad de Dios sea en su vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta hora? Vamos a hacer la oración que nosotros conocemos, esa oración que por tiempos se ha orado. Y vamos a orar conforme lo que dice ahí en la palabra, Mateo 6:9. Y le invito a que hagamos esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Dele gracias en su casa, y que la voluntad de Dios se cumpla en usted, se cumpla en su casa, se cumpla en su familia. Declaro la bendición del Señor sobre su vida, así como está en lo que es la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Alce el Señor su rostro sobre usted y sobre mí y ponga paz. Esa paz de Dios, que el nombre de Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, Padre nuestro Señor Jesucristo, le bendiga desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias a ustedes que estuvieron de continuo en lo que fue en el Facebook, Edgardo, Patricia Rodríguez, Rosa Marina, y a cada uno de ustedes que estuvieron fielmente, y a los que nos han escrito también a través del WhatsApp. Bendiciones. El favor y la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Si Dios los permite, mañana aquí estaremos para seguir compartiendo de lo que Dios tiene para nosotros. Shalom, la paz de Dios sea con ustedes.